dar una introducción de lo que son los lodos residuales. Vamos a ver también la situación actual y la normatividad mexicana, muy poco de la normatividad extranjera. Este es un curso muy amplio de 24 horas que se da, incluye los diseños, las operaciones de las diferentes unidades de tratamiento. Recuerden ustedes que el tren de tratamiento de aguas residuales es complejo o se puede hacer complejo. De los subproductos que se generan, principalmente los lodos, pues también hay necesidad de establecer y seleccionar un sistema de tratamiento para reducir el efecto potencial que tienen esos lodos. Y esos lodos, precisamente porque, pues ustedes saben que cuando se retiran los contaminantes del agua residual, se generan esos subproductos concentrados con la mayoría de los contaminantes que se reducen del agua. ¿De acuerdo? Entonces, es una concentración. Y el agua, como ustedes saben, pues tiene un 98% de agua y un 2%, 1% de materia seca. Lo mismo los lodos son acuosos y por lo tanto tenemos que manejarlos desde un punto de vista sanitariamente seguro para evitar daños a la salud y al ambiente. Bien, entonces necesitamos para poder tratarlos, para poder hacerlos inertes, necesitamos conocer su calidad, su cantidad y sus características, si son biodegradables o no son biodegradables, qué características tienen y qué proceso de tratamiento nos conviene que sea desde el punto de vista técnico y económico más factible. ¿De acuerdo? Bien, posteriormente, una vez que ya conocemos ese origen, producción y características, vamos a seleccionar el sistema más adecuado. Hay, como igual en las plantas de tratamiento, hay procesos aerobios, procesos anaerobios y procesos físico-químicos también. Entonces vamos a ver cuál ese nos conviene de acuerdo a las características económicas del responsable o generador de los lodos residuales o de la planta de tratamiento. Bien, posteriormente la disposición y aprovechamiento de esos subproductos, porque no hay que ver los lodos residuales como un producto que no tiene ninguna utilidad, no, tiene una utilidad y la vamos a ver posteriormente y es tan útil, pero hay una falta de desconocimiento, una falta de apoyo financiero para el desarrollo de tecnología. Si nos falta tecnología para el tratamiento de las aguas residuales aquí en México, porque todos dependemos del extranjero, porque no hay un buen desarrollo tecnológico en México. Entonces todos los equipos, todas las unidades, los componentes de las unidades de tratamiento, necesitamos tener el apoyo de productos e infraestructura de exportación. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con mucho del tratamiento de los lodos. Bien, entonces esa disposición, ese aprovechamiento, vamos a ver que es muy útil y además si aprovechamos la digestión anaerobia con todas sus ventajas, vamos a ver las grandes situaciones de financiamiento y un valor agregado que podemos darle a nuestra planta de tratamiento. Bien, y vamos a ver lo que son las conclusiones y recomendaciones. Bien, quise poner esta lámina para indicarles que los lodos residuales municipales, al igual que las aguas residuales, constituyen propiamente una mina de oro. ¿Por qué una mina de oro? Porque le podemos sacar provecho. En el caso de las aguas residuales, nosotros las estamos tratando. De las 2.337 plantas que tenemos, hay un problema fuerte, ¿sí? El problema es que la mayoría de ellas, ¿sí? Casi un 10% del total de plantas están operando con eficiencias arriba del 80%. Las demás por abajo del 50%. ¿Qué nos indica eso? Falta de apoyo en la capacitación y falta de apoyo en la selección. ¿De acuerdo? Y propiamente, ¿hacia dónde se va el agua que se le trata? Se regresa a los ríos que están contaminados. Entonces, la política ahorita es el aprovechamiento de esas aguas residuales para utilizarla y ser sustituyente de las aguas de primer uso, ¿sí? Porque tenemos una sobreexplotación y por lo tanto un uso también muy alto de un 75% en el riego agrícola que utiliza agua de primer uso, cuando podemos utilizar las aguas
tratadas y reducir los efectos de la sobreexplotación. Si lo vemos desde el punto de lodos, ¿qué tenemos un problema en México? Un alto grado de erosión por deforestación, por situaciones de mal uso del suelo, ¿sí? Entonces tenemos un problema de erosión que lo podemos resolver precisamente con el aprovechamiento del lodo composteado, bien composteado, que tenga la calidad suficiente para evitar daños a la salud y al ambiente. Bien, entonces desde ese punto de vista vemos que se puede aprovechar. Lo que necesitamos es darle más promoción a los procesos de tratamiento y en especial a la digestión anaerobia, que tiene costos menores, aunque requerimos más capacidad técnica, ¿sí?, que los procesos aerobios. En los procesos aerobios, pues requerimos energía. Si una planta de tratamiento aerobia, el organismo operador no la puede pagar porque le llega cada mes un costo altísimo por el consumo de energía, entonces no opera las 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces opera menos horas, la planta no opera eficientemente y por lo tanto tenemos el problema de que no estamos cumpliendo con la normatividad de descarga a cuerpo receptor o el uso que se le vaya a dar de acuerdo a la norma 01, 02 o 03, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso requerimos propiamente cambiar la visión y la disposición de las autoridades para que hagan su papel, para que inspeccionen, para que se haga cumplir, que todas las plantas de tratamiento que generan aguas y lodos tengan que cumplir con las normatividades. Tenemos una buena normatividad, sin embargo no se aplica como debe de ser, ¿de acuerdo? La otra situación es precisamente que la digestión anaerobia, pues probablemente es una tecnología sustentable. ¿Por qué es tecnología? Porque podemos aprovechar ese residuo de varias formas, ¿sí? Podemos aumentar la economía de la planta al generar lodos, al compostearlos, al comercializarlos, ¿sí? Ya hay varias plantas aquí en México que ya tienen sus patentes precisamente de un lodo composteado, ¿sí? Cuidamos el medio ambiente porque con un proceso anaerobio bien establecido, bien cuidado, bien operado, podemos lograr un buen lodo de clase A o B o C, dependiendo del tipo de tratamiento que le demos y de la estrategia que apliquemos para la operación. Bien, mejorar la calidad de vida de la población. Saben que estamos hablando ahorita solamente de lodos de tipo municipal, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los lodos de tipo industrial? ¿Cuántas empresas tenemos industriales que tienen plantas de tratamiento y que generan lodos residuales? Las plantas potabilizadoras que utilizan procesos de floculación, ¿sí?, y que se generan gran cantidad de lodos alcalinos. ¿Y hacia dónde van todos esos lodos? ¿Ustedes, quién me puede decir hacia dónde van? La mayoría van al drenaje, se regresan. Aquí mismo, en la Ciudad de México, tenemos 28 plantas de tratamiento, sin considerar la planta grande de Atotonilco, y todas ellas, ¿qué creen? No tienen planta de tratamiento de lodos residuales. ¿Y hacia dónde creen que se van? Al drenaje. Al drenaje. Entonces, nos están interfiriendo todo eso hacia los problemas de operación de las plantas de tratamiento. ¿De acuerdo? Y eso sucede aquí en México, en la Ciudad de México. En el país, en los estados, suceden cosas muy semejantes. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos ese punto, necesitamos capacitar, necesitamos promover, necesitamos dar esa nueva visión de sustentabilidad para evitar precisamente la contaminación. Tenemos la mayoría de nuestros ríos contaminados, ¿sí? Y contaminados porque la mayoría de las plantas de tratamiento, la función es la remoción de materia orgánica, pero la parte de nutrientes, nitrógeno y fósforo, ¿qué es lo que pasa? Se regresan y esos se descargan, no se cumple y ¿qué tenemos? Aguas eutroficadas, cuerpos eutrificados, ¿sí? Con un crecimiento excesivo de malezas y ya lo vivimos en las presas de Valle de Bravo, donde este sistema pues consta de 7 presas. Las presas que están alrededor de ese sistema, hay poblaciones, las poblaciones tienen
si escasamente su planta de tratamiento, pero las plantas de tratamiento resulta ser que no remueven suficientemente materia orgánica y como no son de un proceso de aireación extendida, en donde haya procesos de nitrificación y desnitrificación, pues no podemos eliminar o reducir la cantidad de nutrientes, nitrógeno y fósforo, y por lo tanto esos llegan a nuestros cuerpos de agua, y ¿qué es lo que hacen? Favorecen el crecimiento de algas y malezas y nos crean un verdadero problema, ¿de acuerdo? En el caso de los lodos, si a esos mismos corrientes se descargan los lodos que concentran todos los contaminantes orgánicos, ¿sí? Químicos, biológicos y ahora los famosos emergentes, sí, que tienen un grado de toxicidad más alto, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Aumentamos el riesgo de contaminación del ambiente, de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y de la salud, ¿de acuerdo? La otra situación, la disposición de esos lodos, ¿sí? Cerca de las plantas o en rellenos sanitarios, que de rellenos sanitarios no tienen nada, porque no tienen ninguna seguridad sanitaria, hay contaminación por fracturas, por lixiviados hacia los mantos acuíferos, hacia las corrientes superficiales, ¿sí? Y cuando llueve arrasa todo eso, y si ese relleno sanitario no tiene esas medidas, pues todos esos lixiviados, porque inmediatamente que entran los lodos a los rellenos, si no están bien estabilizados, continúa su estabilización orgánica y microbiológica y son fuente de vectores de enfermedades. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces aquí vamos a ver esa situación actual, la normatividad, vamos a analizar de una forma general lo que es el origen, la producción, las características físicas, químicas, la normatividad, los procesos generales de tratamiento enfocándose hacia la digestión anaerobia, cuáles son las ventajas y desventajas, y mostrar experiencias relevantes en cuanto a su aprovechamiento y disposición. Bien, desde el punto de vista de por qué vamos a usar la digestión anaerobia para tratar los lodos, es precisamente porque es un proceso idóneo para reducir gases de efecto de invernadero. Ustedes ya ven lo que está pasando y ya está confirmado, hay una gran gama de personas especializadas en el punto del cambio climático. Si ahora con el proceso del Niño, pues tenemos mucho mayor problema. Puede haber una transmisión de enfermedades más rápida porque las corrientes por las diferencias de temperatura están haciendo que esas corrientes lleguen enfermedades que no existían anteriormente aquí en México, pero a través del agua se están promoviendo. Y todo eso también que está pasando. Tenemos problemas de erosión y al haber problemas de erosión, pues se reduce la cantidad de lluvia, hay mayor asolvamiento, las presas se asolvan más rápido porque no hay cobertura y si nosotros aprovechamos esos lodos composteados, pues vamos a darle cobertura a esos suelos y vamos a generar mayor cobertura, mayor productividad y eso en dónde se va a reflejar en mayor incremento en la productividad agrícola. ¿De acuerdo? Porque tiene muchas características que ayudan a retener la cantidad de agua, además de que esos nutrientes favorecen el crecimiento y la rapidez en la producción agrícola. Bien, entonces eso es el lodo orgánicamente estabilizado, ¿sí? Desde el punto de vista, la digestión anaerobia, desde el punto de vista orgánico se puede estabilizar, pero la estabilización microbiológica solamente baja 2 o 3 logaritmos, por lo tanto, si tenemos concentraciones en los lodos de 1 por 10 a la 8, estaríamos quedando en 1 por 10 a la 5 y no estaríamos cumpliendo con una normatividad exigida para un determinado uso de lodo, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar un proceso posterior que podría ser un composteo para eliminar la parte microbiológica y tener realmente un lodo inerte que lo podemos usar clase A sin ningún riesgo. ¿De acuerdo? Bien, desde el punto de vista de generación y aprovechamiento, el proceso de digestión anaerobia es muy conocido y lo podemos aplicar a todas las escalas. Desde las poblaciones rurales, donde hay carencia de electricidad, carencia de nutrientes, carencia de cobertura, podemos aprovechar ese lodo estabilizado, podemos aprovechar la generación del biogás, ¿sí? Y utilizarlo como calor o como electricidad. Por lo tanto,
Eso aprovechando ese biogás que contiene metano, ¿sí? Podemos concentrarlo, aumentar su poder calorífico y por lo tanto tener un mejor uso. Bien, ¿y eso qué estamos haciendo? Estamos reduciendo efecto de gases de invernadero. Recuerden ustedes que del proceso de digestión anaerobia tenemos la formación de biogás, hay una transformación de biogás, ¿sí? Y ese biogás tiene ciertas características que lo podemos utilizar una vez purificado. ¿De acuerdo? Bien, y ese lodo, hay que ver también que la digestión anaerobia, aunque es un proceso lento, hay una buena transformación. No es lo mismo la cantidad de lodo que se genera de un proceso aerobio a la cantidad que se genera en un proceso anaerobio. O sea, la transformación es más completa y por lo tanto la cantidad de lodo que vamos a obtener de un proceso de tratamiento anaerobio va a ser mucho menor y a menor costo que un proceso aerobio. ¿De acuerdo? Bien, otra situación es que ahora con la cuestión del cambio climático y con la reducción de gases de efecto de invernadero, esa transformación, porque hay que ver también que las plantas de tratamiento de cualquier proceso aerobio o anaerobio, estamos generando también gases de efecto invernadero. Si es un proceso aerobio, tenemos mayor concentración de CO2, ¿de acuerdo? Si es un proceso, ¿y el CO2 qué es? Pues también un gas de efecto invernadero que tiene una vida media, pues mucho más grande, por arriba de los 200 años, mientras que el metano de 12, más o menos por ahí de los 12 años. Y además tiene un poder energético mucho más alto el metano. Entonces, al transformar el metano, al quemarlo, al transformarlo, al purificarlo, sí vamos a reducir esos efectos de invernadero. Y de acuerdo al protocolo de Kioto, es precisamente que vamos a poder comercializarlo. Entonces, de acuerdo a esos mecanismos, vamos a poder precisamente venderlos como bonos de carbono. Y esos bonos de carbono pues nos van a garantizar un valor agregado a nuestra planta de tratamiento, ¿sí? Entonces ya tenemos varios aprovechamientos. Un lodo composteado que lo podemos utilizar como mejorador de suelos para evitar la erosión. Tenemos un biogás que lo podemos utilizar para la misma planta. Recuerden ustedes que el costo de tratamiento de las aguas, dependiendo del proceso, pero varía de entre 0.5 a 0.8, dependiendo si es un proceso convencional. Si es un proceso ya para comercializar el agua, pues el costo va a ser elevado, por arriba de los 5 o 7 pesos, ¿sí? Pero vamos a tener la garantía de que ya hay plantas de tratamiento que tratan las aguas residuales y las comercializan. Entonces los costos generalmente son bajos. Si tenemos un costo, hasta donde tengo entendido, el costo, por ejemplo, para un tratamiento terciario de los convencionales con tratamiento terciario por filtración y alguna electrofiltración, pues les sale costando a 7 pesos el metro cúbico, cuando se comercializa alrededor de los 17 pesos por metro cúbico. Entonces vean el negocio. Vayan ustedes, en el caso de los lodos, vayan a los centros comerciales, el abono orgánico procedente de los residuales también tiene un costo, como lo vamos a ver posteriormente, y bueno, ya tenemos un valor agregado. Entonces, tenemos además energía para la misma planta. Para la energía para la misma planta se reduce en un 40-60% el costo de la energía, aprovechando el biogás que se está generando del proceso de lodos por tratamiento anaerobio. Bien, y el lodo digerido pues tiene características ricas en materia orgánica y nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas características nos hacen que sea una tecnología sustentable. Bien, otra de las situaciones, todas estas investigaciones generalmente se han hecho en el extranjero. Aquí en México tenemos deficiencias porque si no hay tecnología para el tratamiento de las aguas, menos hay tecnología para lo que es el tratamiento de los lodos, ¿sí? Las estadísticas, los datos, la producción, la calidad no están estandarizadas ni tampoco están inventariados. Las plantas de tratamiento tenemos deficiencias en el inventario de las plantas de tratamiento porque sabemos el número, pero no sabemos la eficiencia
de cada una de ellas, por lo menos con agua no la reporta, ¿sí? No reporta esa eficiencia ni los problemas operativos que se tienen. En el caso de los menos, no se reporta cuánto se produce por cada planta, cuántos lodos se generan realmente. Entonces son cifras estimadas que se han hecho a través de estudios y por lo tanto pues tenemos ese problema, ¿de acuerdo? Bien, pero podemos ver que las características del lodo, ¿sí?, es importante porque de ahí podemos generar carbón activado. ¿Para qué nos sirve el carbón activado? Es un agente decolorante, ¿sí? Cuando tratamos las aguas residuales, el efluente de las aguas residuales tratadas por vía anaerobia es turbio y con color, ¿de acuerdo? Y eso hace que los procesos anaerobios requieran un post-tratamiento, ¿sí? El post-tratamiento va a depender del caudal y de la capacidad de la planta para que se pueda aplicar un proceso posterior. Si es una planta mediana o pequeña, a lo mejor un proceso de post-tratamiento por una laguna facultativa o de maduración o por un humedal, ¿sí?, o por un sistema de filtración, sería suficiente para mejorar la calidad y cuando se le dé la desinfección se reduzca el contenido del desinfectante. ¿Y eso qué pasa? Nos reduce los costos, ¿sí? Bien, el biodiesel, las características del lodo tiene compuestos de grasas y aceites, glicéridos, triglicéridos, que son la materia prima precisamente para el biodiesel, una forma de energía renovable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Falta investigación, falta interés para saber la viabilidad económica. Tenemos ya la viabilidad técnica que es posible, pero desde el punto de vista económico hay que escalarlo. Bien, como medio nutritivo, ¿sí? Como medio nutritivo para la producción de ácido giberélico, que es una hormona que estimula la germinación y el crecimiento de la planta. Sí, las características de un lodo estabilizado por vía convencional concentran muchos de esos contaminantes, muchos de estos sustancias que son apropiadas para el crecimiento y más un proceso de verbicomposteo, ¿de acuerdo? Bien, puede ser una materia prima para elaboración de grasa graficada, en este caso lubricantes que se utilizan en gran cantidad y que es uno de los problemas también fuertes de las plantas de tratamiento. Las grasas y aceites son difíciles de degradar y por lo tanto tenemos que hacer, al igual que en los lodos, una caracterización eficiente para saber si hay necesidad de instalar un separador de grasas. ¿De acuerdo? Porque muchas veces no se hace y todas esas grasas pasan a través del proceso y ¿qué es lo que causan? Deficiencia en el sistema de tratamiento. Y muchas de esas grasas quedan impregnadas en los lodos residuales, ¿sí? En la materia prima de los lodos residuales. Bien, la otra es el lodo composteado sirve para la eliminación de gases de contaminantes como el metano. O sea, se han estado haciendo investigaciones, ¿sí? Porque es un problema. Los compuestos volátiles es un problema su eliminación. Entonces necesitamos absorbentes y puede ser también utilizar ese lodo composteado para retirar cierto tipo de gases que nos pueden estar afectando. Principalmente en estos casos sería el ácido sulfídrico y el CO2. Como puede usted ver, no solamente el uso de mejorador de suelo y el uso del aprovechamiento de gas, hay otros usos que pueden ser útiles, ¿de acuerdo? Bien, y es una materia, como les vuelvo a repetir, que está en crecimiento, ¿sí?, constantemente. Entonces, es un buen nicho para realizar un negocio, el tratamiento de los lodos. ¿Por qué? Si ustedes pudieran hacer una investigación en los que se dedican al cultivo de plantas de ornato, tienen que comprar la tierra de monte. ¿Y qué es lo que pasa en la tierra de monte? En primera, quitan cubierta vegetal, erosionan los suelos, y en segunda, esa cubierta vegetal que retiran, pues está llena de hongos, está llena de otras situaciones que definitivamente cuando la usan tienen que utilizar plaguicidas y otro tipo de agentes para matar todas esas plagas, cosa que no sucede con los lodos composteados, porque esos lodos composteados propiamente son estables desde el punto de vista orgánico y microbiológico.
Bien, por eso les conviene mucho la adquisición de ese tipo de lodos y por eso ya tenemos en el mercado muchas patentes, ¿sí?, de la venta de lodos a partir de las aguas residuales. Bien, entonces, ¿qué son los lodos? Pues es el subproducto, un subproducto acuoso con un 99% de agua y el 2% o el 1% de materia sólida. ¿De acuerdo? Bien, la otra situación cuando se reporta la producción de lodos en los reportes que se dan de los estudios y demás y artículos, pues muchas veces también no se reporta si es en base seca o en base húmeda. Eso dificulta para saber y estimar con mayor precisión la producción de esos lodos que hay a nivel nacional. Bien, entonces, pero algo bien importante es precisamente que contiene contaminantes físicos, químicos y biológicos. Huevos del minto, microorganismos patógenos de todo tipo, ¿sí? Y dependiendo de la calidad de las aguas residuales, va a depender la calidad de los lodos residuales. Por lo tanto, necesitamos hacer una caracterización completa, ¿sí?, desde el punto de vista físico, químico y biológico. Además, necesitamos también saber si es porque para que poder tener un tratamiento anaerobio o aerobio, necesitamos saber si el lodo es biodegradable, ¿de acuerdo? Y si no es biodegradable, y además hacer pruebas de toxicidad para saber si vamos a tener algún problema de inhibición o toxicidad en el proceso que nos va a reducir la producción de metano. ¿De acuerdo? Y la degradación de los contaminantes. Entonces, ya empezamos ahí con un punto de saber calidad, cantidad, toxicidad, pruebas de tratabilidad. Nos conviene hacer esas pruebas de tratabilidad porque vamos a ver cuánta producción de metano vamos a generar, cuánto lodo vamos a generar, qué características de parámetros de diseño y parámetros de operación van a ser los más adecuados para alcanzar una máxima degradación y una máxima producción de biogás, ¿sí? Bien, entonces tenemos que determinar, y eso también vamos a considerar qué normatividad vamos a tener que aplicar. O sea, vamos a tener un lodo y ese lodo qué uso le vamos a dar, qué normatividad vamos a cumplir. ¿De acuerdo? Es un residuo peligroso. Desde el punto de vista, generalmente los lodos de tipo municipal, cuando las concentraciones de aguas residuales industriales no exceden del 10 al 20%, no tenemos problemas de metales pesados, ¿sí? Pero cuando hay algunas empresas químicas que ingresan metales, entonces es importante ese punto, porque si los vamos a utilizar como mejorador de suelos para la productividad, podemos crear un problema fuerte, ¿sí? Bien, la otra situación es que también necesitamos que los organismos gubernamentales exijan a los responsables de las plantas que se cumpla la calidad deseada, que se cumpla la normatividad y que se aprovechen los subproductos, que den las facilidades y los incentivos para que se mejore toda esta situación de contaminación que nos está acabando, ¿sí? Bien, y desde el punto de vista, pues es un residuo peligroso por la presencia de microorganismos patógenos, ¿de acuerdo? Y huevos del minto. Un problema que tenemos en México es precisamente enfermedades diarreicas, parasitarias. ¿Y por qué? Por la deficiencia de saneamiento, por el mal tratamiento, por el saneamiento tan deficiente que existe y que todo eso son fuente de vectores, contaminación del aire, el aire lo transporta, los residuos sólidos. Nuestras basuras tenemos una falta de cultura, todos esos residuos llegan a las aguas. Cuando se tratan las aguas necesitamos separar todos esos flotantes, todos esos sólidos y muchos de ellos también llegan a los lodos. Las grasas y aceites que son más difíciles y demás sustancias volátiles se concentran en los lodos. Bien, en cuanto a lo que es la producción, como les vuelvo a repetir, es un valor estimado, ¿sí? De acuerdo a esas 2.337 plantas de tratamiento, se puede estimar que tenemos 848.693 toneladas de lodos secos, ¿sí?, para tratar ese volumen. Y si ustedes revisan los inventarios,
la mayoría de los lodos que se están generando proceden del proceso de lodos activados, ¿sí? Los lodos activados es el proceso principal de tratamiento. Y ese proceso aerobio pues nos genera gran cantidad de lodos. Si aplicáramos la digestión anaerobia, estaríamos bajándole en un 30% el volumen de lodos. ¿De acuerdo? Bien, el contenido de humedad, como se los vuelvo a repetir, es la mayoría agua. Por lo tanto, para poder llevar a cabo un tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Reducir la cantidad de agua. Nos vamos a adelantar. El primer proceso de tratamiento, bueno, ya sabemos que tenemos que caracterizar, ya sabemos que tenemos que cuantificar, ya sabemos que tenemos que hacer pruebas de tratabilidad aerobia, anaerobia o fisicoquímica, para ver qué es lo que nos conviene, ¿sí? Tenemos que saber las pruebas de toxicidad, el contenido de agua, la viscosidad, la densidad, porque acuérdense que es un lodo acuoso y por lo tanto no es lo mismo manejar el agua que manejar el lodo. ¿Dónde se van? Como ustedes ya lo han dicho, la mayoría, ¿qué es lo que pasa con los lodos residuales? Los regresan al alcantarillado, ¿sí? Se van al suelo, ya sea lodos sin tratamiento o lodos tratados que se le llama biosólidos, ¿sí? Y que muchas veces pues son clase B y C que todavía tienen alta concentración de contaminantes y no están bien digeridos. O sea, quiere decir que si nosotros lo disponemos al suelo, a las 24 horas o menos empieza su fermentación y esa fermentación genera biogás, ¿de acuerdo? Biogás como el sulfídrico, como el metano y demás. Aquí hay también otra situación de seguridad, porque acuérdense ustedes que el metano es explosivo en cierta concentración, ¿de acuerdo? Con respecto a los signos, entonces tenemos que tener cierto cuidado. La otra es los rellenos sanitarios inadecuadamente, son propiamente dispuestos al suelo abierto, a cielo abierto, ¿sí? ¿Y eso qué indica? Que llegan vectores, roedores, insectos, son transmisores de enfermedades y entran en descomposición y por lo tanto tenemos fuentes de contaminación. Bien, lagunas, en las lagunas también se utilizan para almacenarlos y va a depender de las condiciones ambientales que puedan concentrarse. Acuérdense ustedes que también es importante saber el tipo de agua que tiene el lodo. Es un lodo que tiene agua capilar, agua molecular, agua intersticial, y entonces todo eso tenemos que saber para aplicar el proceso de espesamiento o deshidratación, ¿de acuerdo? Bien, y últimamente, bueno, ya finalmente lo de océanos que se ha reducido sustancialmente porque allá hay una normatividad. Recuerden ustedes que las plantas de tratamiento, las aguas residuales que se descargan a los océanos, pues el problema puede ser en ese punto, pero se puede generar a muchos kilómetros después, ¿sí? Por las corrientes que hay, entonces por eso ya hay un mayor control al respecto. Bien, anteriormente los diseños no contemplaban los diseños de plantas, pero últimamente sí se contemplan, la situación que se contemplan, pero no se controlan, no se vigilan, no se inspeccionan. Entonces, si en las plantas de tratamiento uno de los problemas principales es la desinfección, que va uno a las plantas de tratamiento y resulta ser que, pues en ese momento se acabó el desinfectante, en ese momento se descompuso la bomba y por lo tanto no se está cumpliendo. Eso es en aguas. ¿Qué es lo que pasa en lodos? Un problema mucho más fuerte. Falta de concientización, falta de responsabilidad, falta de financiamiento y falta de capacidad técnica. Bien, nos vamos con la siguiente. Bueno, pues entonces precisamente hay todos esos huevos del minto que generan problemas están concentrados. Recuerden ustedes que los huevos del minto, para poder removerlos, son bastante difíciles de remover. Solamente necesitamos aplicar un tiempo de retención y unas temperaturas altas por arriba de la fase termofílica. ¿De acuerdo? Entonces, los procesos aerobios que operan a condiciones normales, definitivamente vamos a tener problemas de desinfección de microorganismos patógenos y huevos del minto. Todos ellos, la mayoría, se van a concentrar en los lodos y en un proceso anaerobio en rango mesofílico vamos a tener problemas semejantes. Entonces ahorita se está enseñando las digestiones anaerobias a rangos termofílicos, manteniendo un control de los tiempos y las temperaturas que nos van a garantizar una destrucción precisamente de huevos del mintos y de microorganismos patógenos, salmonelas, ¿sí?
y demás. Bien, entonces necesitamos aplicar la normatividad, la 4, que nos está indicando para precisamente cumplir con esos requisitos, ¿sí? Las clasificaciones de acuerdo al contenido de metales y de acuerdo al contenido de microorganismos patógenos. Bien, y bueno, se estima que el tratamiento de error representa el 50, otro de los puntos, representa el 50-60%, o sea, hay un valor, un rango muy amplio, desde un 40 hasta un 60% el costo de operación de la planta. Por lo tanto, cuando se hace la selección del sistema de tratamiento de las aguas, hay que considerar la producción de lodos, y esa producción de lodos se obtiene precisamente a través de las pruebas de tratabilidad, porque vamos a ver qué cantidad de lodo vamos a generar de acuerdo al proceso que vamos a seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, porque de eso nos va a bajar los costos también, ¿sí? Si nosotros bajamos el volumen, las tendencias actuales es precisamente un control estricto del proceso y una reducción en la cantidad de lodo que vamos a generar. ¿Cómo vamos a generar? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar en nuestro medio una serie de productos, ¿sí? Ya países americanos, países extranjeros ya tienen una huella hídrica, ¿sí? Precisamente para ver que esa planta, esa empresa, utilice los procesos más favorables que menos afecten al ambiente y a la salud. Bien, ¿dónde está lo que es la legislación? Está desde la Ley General de Equilibrio, la Ley General de Aguas, las normas oficiales, la legislación ambiental, municipal y estatal. ¿Sí? En las normas, la relación, por ejemplo, la ley, la LAM y la LGPA no autoriza las descargas de los cuerpos receptores. ¿Y por qué entonces la estamos descargando? Porque no hay vigilancia, porque no hay conciencia, porque no hay responsabilidad. Nos falta a nosotros alzar la voz, ¿sí? También y no dejarnos todas esas situaciones que nos están contaminando, nos están reduciendo la cantidad de agua limpia que tenemos, la estamos reduciendo. Y el agua es la misma, lo que pasa es que la contaminamos y tenemos mayor dificultad para poder tenerla. Bien, la norma 04, la norma de calidad de los lodos y biosólidos y reuso y disposición, la norma 52 con respecto a precisamente si es peligroso o no, ¿de acuerdo? Y la otra situación, aquí en México nos falta normatividad en cuanto a la disposición a los campos de cultivo. En Europa ya tienen una legislación en donde están exigiendo el tratamiento de las aguas y el tratamiento de los lodos y el reuso de los lodos por las grandes ventajas que representan en cuanto a los beneficios a la salud y economía. Bien. Desde el punto de vista de la norma 04, pues establece los límites permisibles, ¿sí? También es importante dentro de lo que salió de normatividad, es presentar una constancia de no peligrosidad de los residuos, en este caso los lodos, pero como lo volvemos a repetir, mientras tengan microorganismos patógenos, va a ser un residuo peligroso, ¿sí? Bien. Aquí tenemos los lodos crudos y biosólidos que marca la normatividad, la norma 04. Los lodos crudos, pues son propiamente esos lodos que se generan en la primera parte del tren de tratamiento, que es en el sedimentador primario. Un sedimentador primario no actúa más que un proceso físico de separación por gravedad, ¿sí? Y por lo tanto no hay transformación. Ahí lo que hay que cuidar es el retiro para evitar que entren en descomposición y afecten el tren de tratamiento de las aguas. Por lo tanto, tenemos lodos crudos que están en constante descomposición y que esos hay que retirarles una cantidad de agua para que los diseños del tren de tratamiento de lodos sean más económicos y sean de menor tamaño. Bien, esos lodos crudos pueden ser del tanque de sedimentador primario o pueden ser del tanque de sedimentador secundario que compone el tren de tratamiento de las aguas residuales. Pero la diferencia es que los lodos activados, retirados del proceso de lodos activados o de aireación extendida o sus variantes, tienen diferentes características, son floculentos. Entonces, la mayoría de ellos
no se pueden retirar por gravedad o cuesta mucho trabajo retirarlos, se requiere más tiempo y demás, y por lo tanto tenemos que aplicar otro tipo de proceso que podría ser por flotación. Entonces, todo eso lo saben los países desarrollados y lo que hacen es la separación. Aquí en México no lo hacemos. Lo que hacemos es juntarlos, ¿sí? Y por eso tenemos bajas eficiencias, porque no hacemos pruebas para saber en qué proporción uno y otro es bueno para poder espesarlos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que buscar esos puntos. Bien, una vez que esos lodos ya tienen un tratamiento, sea el que sea aerobio, anaerobio y demás, entonces tenemos ya los famosos biosólidos. Y esos biosólidos pueden ser, dependiendo de las características del tratamiento, pueden haber sido generados como un lodo tipo A, tipo B o tipo C, que ahorita vamos a ver esas clasificaciones. Bien, de acuerdo a esa normatividad de la 052, pues es precisamente el famoso CRETIP, ¿sí? El famoso CRETIP nos va a indicar si es corrosivo, si es reactivo, si es explosivo, si es tóxico, si es inflamable y el punto importante, biológico infeccioso. Como les vuelvo a repetir, los primeros puntos, generalmente los de tipo municipal, no tenemos ese problema. ¿Sí? Sin embargo, tenemos el problema principal que es en el biológico infeccioso. La normatividad mexicana considera ese punto y la normatividad extranjera ya considera la parte de reactivo, explosivo y corrosivo. ¿De acuerdo? O sea, es más específica las normatividades extranjeras que nuestra normatividad. La normatividad mexicana está enfocada más hacia lo que es la alimentación, ¿sí? La contaminación para que haya menos contaminación y hacia la parte del nivel de pobreza de la población. Bien, desde el punto de vista de clasificación ABC, fíjense ustedes, los clasifica precisamente como indicador de contaminación a los coliformes fecales. Y los coliformes fecales, pues, y salmonelas y huevos del minto. Entonces aquí podemos ver la clasificación A, B y C. Si ustedes pueden ver cómo podemos alcanzar la clasificación A, solamente con un proceso de composteo, ¿sí? Con un proceso anaerobio, pero en la fase termofílica, en donde mantengamos temperaturas superiores a los 55 grados centígrados y un tiempo de retención determinado. Son las únicas maneras de poder removerlos, ¿sí? Bien, entonces, y obtener un clase A, por lo general estamos obteniendo B o C en los procesos convencionales, ¿sí? O sea que todavía tenemos problemas con precisamente con por ejemplo, si es un C, tenemos concentraciones de 2 millones de coliformes fecales y salmonelas menores a 300 y menor de 35. Aquí, por ejemplo, el uso de las aguas residuales en la zona del distrito de riego, bueno, casi en la mayoría de las zonas agrícolas, y si hay falta de agua, pues se tienen que aprovechar esas aguas residuales, ¿sí? Sin embargo, pues lo que se está tratando es precisamente darles por lo menos un proceso de sedimentación, como lo que estaba pasando en las aguas residuales que llegaban, o que está pasando en las aguas residuales que llegan a las presas en Do y Equena, aquí en la Ciudad de México, que sirven como un proceso de tratamiento primario, que reducen gran cantidad de sólidos y las aguas ya llegan, la mayoría de ellas, a los campos de cultivo con menor contaminación. Sin embargo, la parte microbiológica es la que está creando un problema, porque la mayoría de esas personas que están en contacto directo o las que están cercanas, pues se contaminan y hay mucho problema de infecciones diarreicas y más en niños y ancianos que tienen menor debilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es uno de los problemas que tenemos. Bien, desde el punto de vista de metales, la clasificación se clasifica como excelentes y buenos, ¿sí? Excelentes y buenos dependiendo del tipo, de contaminante metálico. Ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, el arsénico de 41 para excelente, y si lo comparamos con el mercurio, son de los más tóxicos, ¿sí? Aquí muchos de ellos son hasta acumuladores, se acumulan en el tejido, se acumulan en las plantas, ¿sí? Y eso es una cadena que sigue y que nos llega a nuestra alimentación. Y si a eso le sumamos el uso
de fertilizantes, plaguicidas, insecticidas y demás que tienen una estructura compleja y que para poder degradarlos en un proceso convencional en donde los tiempos de retención son muy cortos, por lo tanto no los removemos y van en las aguas residuales. Lo que pasa es que no tenemos un análisis estricto de todos esos compuestos y por lo menos hiciéramos un barrido para ver los picos y las concentraciones que tenemos, vamos a observar que tenemos fuente de contaminación de compuestos mucho más tóxicos. Y una situación, pues son los famosos compuestos emergentes, que son los de uso personal, los antibióticos y demás compuestos que por ser estructuras muy grandes y los tiempos de retención que hay en los sistemas normales, pues no logran removerlos. Otro de los problemas que tenemos son los detergentes, ¿sí? Y bueno, una serie de compuestos que tenemos. Pero bien, estamos hablando ahorita de los metales y vemos que precisamente estos de los más tóxicos que podemos tener. Bien, desde el punto de vista de uso, clasificándolos como tipo A, tipo excelente, tipo A, pues los usos urbanos precisamente con contacto público, si los podemos utilizar para mejoradores de suelos, para riegos de jardín, para cobertura de jardines. En esos casos no vamos a tener problema. También las aguas residuales las podemos utilizar siempre y cuando pues, cumplan con una cierta normatividad para evitar y reducir a lo mínimo los riesgos de salud pública. Bien, y demás suficientes. Bien, desde el punto de vista de normatividad, bueno, pues en México no hay normatividad para la aplicación de compostas en la agricultura, pero sí para la disposición de los residuales y biosólidos, mientras que en Europa ya hay un control de la cantidad de nutrientes que tenemos que agregar, nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Va de acuerdo a las necesidades del cultivo y estudios al respecto de esas necesidades para evitar daños también al suelo, ¿sí? Cosa que aquí nos falta todavía ese punto. Bien. Bien, entonces los avances en México, la digestión anaerobia de lodos y el tratamiento son los más utilizados, ¿sí? O sea, falta difusión del proceso anaerobio para ver las grandes ventajas que tengamos, capacitarlos en el diseño y en la operación de estos tratamiento de lodos, ¿sí? Porque además, pues, además de que la cantidad de lodo es más bajo, el costo es más bajo, ¿sí? Y tiene las grandes ventajas que ya vimos, cosa que no sucede con el proceso aerobio. En el proceso aerobio, pues vamos a remover la materia orgánica, pero vamos a tener todavía suficiente microorganismos, vamos a consumir mucha energía que nos va a reflejar cada mes en los costos del pago y por lo tanto, pues eso va a ser un problema porque si no vamos a poder pagar o los organismos operadores no van a poder pagar esos costos tan altos, pues van a tener problemas porque no van a tratarlos correctamente. Bien. En la mayoría de los casos, los países desarrollados utilizan la digestión anaerobia por la baja producción de lodos y por los bajos requerimientos de nutrientes y además por el aprovechamiento del biogás y del lodo estabilizado. En México su uso es aún reducido debido a estos factores: desconocimiento, diseño, construcción, operación. ¿De acuerdo? Dependemos de proveedores extranjeros. Se descompone una parte de la unidad de la bomba del deshidratador o el despesador y resulta ser que hay que esperar 3-4 meses para que nos puedan restituir y mientras el proceso de tratamiento no opera, sea en agua o en lodos, ¿sí? Pobre difusión de las ventajas del proceso. Hace falta esa difusión, mayor interés. Bien. Otra de las situaciones es que la digestión anaerobia la podemos hacer, como les voy a repetir, en todas las escalas. Una simple fosa séptica es un digestor anaerobio, pero con una deficiencia porque requiere largos tiempos de retención para poder, no es un proceso de degradación, es un proceso de sedimentación, ¿sí? Por lo tanto, pero llega el momento en que hay una clarificación, si no hay un buen cuidado, pues hay una digamos, un desbordamiento y causa de olores problemáticos. Pero por lo menos como un proceso primario es suficiente. El efluente de esa fosa séptica, un simple sistema de tratamiento puede ser una fosa séptica
y un humedal subsuperficial en donde no lo vemos más que una zona como una vegetación o un jardín, y por la parte de adentro está apareciendo el proceso y estamos obteniendo un agua clara. Entonces, eso lo podemos hacer a nivel rural, a nivel de poblaciones pequeñas, sin gastar gran cantidad de dinero para hacer el tratamiento. Y los lodos que vamos a generar de esa fosa séptica los podemos compostear como hacen los campesinos. O sea, los procesos de tratamiento de lodos y de aguas no es más que lo que sucede en la naturaleza, pero en forma controlada, ¿sí? Cuando un río se contamina y la contaminación no es tan agresiva, va a llegar a un punto tal, a una distancia o un tiempo, que se va a autopurificar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en los procesos de tratamiento? Esas condiciones las controlamos. Controlamos la cantidad de biomasa, controlamos el tiempo, controlamos la aireación si es un proceso aerobio, ¿de acuerdo? Y eso hace precisamente que nosotros optimicemos el proceso de tratamiento, ¿sí? Bien, entonces para poder obtener un lodo inerte desde el punto de vista orgánico y microbiológico, necesitamos forzosamente condiciones termofílicas para obtener una clase A, ¿sí? Si nosotros queremos comercializarlo y patentarlo. Bien, tenemos actualmente el composteo y el vermicompost están teniendo importancia, solamente que estos procesos pues es a todavía pequeña escala y también hace falta difusión, ¿sí? En el composteo pues es solamente el lodo que estamos generando del proceso anaerobio, vamos a espesarlo, ¿sí? Porque todavía entra, generalmente si tiene 98% de agua y entra al espesador para reducir la cantidad de agua en un 5 o 6%, todavía nos va a quedar un 92-93% de agua que va a estar en el digestor aerobio-anaerobio, y durante el proceso de digestión, ¿qué es lo que pasa? Se va a mantener el agua y por lo tanto el siguiente proceso va a ser la deshidratación. Y la deshidratación la podemos hacer a través de lechos de secado, que es la forma más económica, sin embargo requiere un poquito más de tiempo, al menos 15 días, y si lo hacemos a través de centrifugación, a través de equipos de deshidratación como bandas, ¿sí? Como bandas o como filtros prensa, vamos a requerir, porque ya sabemos el tipo de agua, vamos a requerir algunos polielectrolitos que nos ayuden a la separación del agua para obtener concentraciones por entre 80 y 85%, que es de una forma más manejable. Entonces tenemos que ver también eso, el manejo de los lodos. No podemos tener un lodo con humedades por abajo del 40-50% porque se nos vuelve un polvo y nos causa mucho problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es importante. Aquí podemos ver, ustedes pueden ir a los centros comerciales y verificar precios actuales. Esto es dado por varios de 2009, en donde dice la tonelada se cotiza en $190. ¿De acuerdo? Los países desarrollados tienen mucha estadística de los costos, de los procesos, de los trenes de tratamiento, de la producción de biogás, de la inversión que se tenga que hacer en un proceso de este tipo. Bien, la otra situación son los famosos bonos de carbono que ya hemos estado hablando, que precisamente al hacer la transformación, miren, varias plantas que utilizan reactores USB o RAFAs, generalmente cuando son plantas pequeñas, pues como no hacen pruebas ni saben si hay una factibilidad económica para aprovechar el biogás, lo que hacen es quemarlo, ¿sí? Pero si esas poblaciones, fíjense ustedes, el costo de un quemador para transformar oxidar ese metano a CO2, tiene un costo de alrededor de 7 millones de pesos. Entonces es un problema fuerte, y si no se sabe aprovechar, se queda abandonado, y si no se protege la planta de tratamiento, adelante, no se protege de la planta de tratamiento, pues es fuente de vandalismo, y ya hay plantas que hemos visitado, ¿sí?, en que no están cercadas y se roban las unidades de ese sistema de quemador, lo dejan en estructura.
¿De acuerdo? Entonces también eso es importante considerarlo. Bien, y los lodos residuales, bueno, como ya hemos visto, se pueden generar los carbón activado, se puede generar el biodiesel precisamente por los lípidos y grasas que contiene, una fuente renovable, y otra de las situaciones es también la cantidad. O sea, estimar cuánto estamos generando de lodo. Hay varias formas. Aquí este autor lo que hizo fue precisamente ver, digamos, juntar las características de varias plantas de tratamiento de diferentes caudales, aunque aquí no se especifica, porque hay que recordar que muchas de las plantas pues son procesos aerobios que generan mayor lodo, procesos aerobios que generan menos lodos, sistemas lagunares que el lodo está parcialmente estabilizado y es en mucho menor cantidad, ¿sí? Entonces, pues aquí junto solamente cuánto caudal se trata para una producción de lodos. Entonces podemos sacar esa ecuación y podemos estimar para un volumen determinado cuánto lodo vamos a tener. Pero lo más apropiado es hacer las pruebas de tratabilidad anaerobia para saber cuánto va a ser la producción de biogás, cuánto va a ser la producción real o más cercana a la realidad y determinar las condiciones apropiadas para operar eficientemente la planta de tratamiento a base de sistema anaerobio, sea de agua o de lodo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el tren de tratamiento? Bueno, ya hemos estado hablando que necesitamos caracterizar, cuantificar, hacer pruebas de tratabilidad, pruebas de toxicidad y pruebas de biodegradabilidad. El primer problema o la primera unidad, pues es el espesamiento. El espesamiento lo podemos hacer por gravedad o por flotación o una combinación de esos lodos primarios y secundarios. Lo ideal es la separación. Por un lado, una separación de lodos primarios y por el otro espesamiento de los lodos secundarios. No se hace, hay que buscar la forma más adecuada. Bien, posteriormente el proceso anaerobio. El proceso anaerobio, pues hay que buscar con esas pruebas para saber cuánto tiempo le vamos a dar, tiempo de retención hidráulico, tiempo de retención celular, ¿sí? Las condiciones de temperatura, la concentración de biomasa, la producción de biogás y demás. Ese lodo con esa cantidad de agua que tenemos todavía de un 93%, hay necesidad precisamente de acondicionarlo para ayudarle a facilitar la separación y deshidratarlo, ¿sí? Una vez deshidratado, pues a través ya sea de lechos de secado, que es lo más económico a condiciones ambientales, generalmente se lleva 15 días, ¿sí? Y los niveles en los lechos de secado pues son alrededor de 30 centímetros, 40 centímetros, porque hay que tener, como depende de las condiciones ambientales, pues es el tiempo también. Filtros al vacío, centrífugas, filtros prensa, cada uno de ellos la mayoría de estos son de importación. Entonces tienen un costo muy alto. Bien, y la disposición final, ¿hacia dónde lo vamos a usar? Lo vamos a regresar, es un clase C o B y lo vamos a tener que regresar a un relleno sanitario. Entonces, ¿cuánto nos cuesta el transporte? Muchas veces el transporte sale más caro que el tratamiento, dependiendo de la situación de la planta donde esté. Bien. La calidad, bueno, aquí tenemos que tener, generalmente las digestiones anaerobias están dentro de los rangos pH neutro, 6.5, 7.5, el óptimo 5, las temperaturas mesofílicas 35 grados centígrados, temperaturas termofílicas 55 grados centígrados. Generalmente los procesos anaerobios convencionales pues operan propiamente a temperaturas ambientes, por lo tanto hay que tener un mejor control de la cantidad de biomasa en el sistema. Bien, no tenemos problemas generalmente con la concentración de nutrientes. Si hay deficiencias en nutrientes podemos tener problemas. Si no hay trazas de metales, también podemos tener problemas. O sea, todo tiene un rango de aceptación, ¿sí? Un umbral de aceptación. Otra de las situaciones también es muchas veces, no muchas veces, y en la mayoría de los casos se recomienda cuando se arrancan los sistemas de tratamiento, si es en aguas, utilizar algún inóculo o algún estimulante. Se han hecho pruebas, por ejemplo, para digestión anaerobia y aumentar la capacidad
de producción de biogás con el uso de algún otro componente secundario, un agente secundario de materia orgánica adicional, que se le llama cosustrato. Bien, entonces aquí no tenemos ese problema, hay mucha variedad, esta es solamente una muestra, pero cada planta de tratamiento genera sus propias características de lodo, o sea, propiamente es un traje a la medida de una planta de tratamiento, o sea, no podemos uniformizar ni estandarizar, porque todo va a depender de la zona donde esté ubicada, el drenaje y la actividad comercial y doméstica que haya en la zona, ¿sí? Bien, también el tipo, el lodo, ¿qué comportamiento tiene? ¿Sí? Generalmente es ligeramente viscoso. Si nosotros hacemos pruebas riológicas, vamos a llegar a la conclusión de que se trata de un lodo residual. Es un fluido no newtoniano tipo pseudoplástico viscoso con un índice de flujo. Esto nos va a servir para seleccionar las tuberías, para seleccionar las bombas y demás características propias de los fluidos. Bien. Bien, entonces ya sabemos para seleccionar el sistema de tratamiento. Necesitamos caracterizar, cuantificar pruebas de tratabilidad, biodegradabilidad, toxicidad, concentración de los lodos para reducir el volumen. Eso nos reduce costos y dimensiones. Estabilización de los lodos para evitar su descomposición y evitar riesgos ambientales y de salud pública. La deshidratación, el proceso final y finalmente la disposición y su aprovechamiento. Bien, dentro de los procesos podemos aplicar procesos aerobios, que es el más, como hemos estado manejando, es el proceso más que se utiliza, además de la adición de cal. Generalmente, cuando no se da un tratamiento aerobio, los lodos residuales, lo que se hace es concentrarlos, espesarlos primero y deshidratarlos posteriormente con una mezcla de cal para reducir su efecto de reducción de los microorganismos patógenos. Pero algo bien importante es que en la mayoría de los casos no se hace correctamente, porque para adicionar el reactivo hay que mantener un tiempo de retención y hay que hacer pruebas para saber cuál es la dosis más correcta. Generalmente no se hace así, se espolvorea, se mezcla y no se lleva ningún control para saber. Si no se hace ese procedimiento correcto, ¿qué es lo que pasa? Al poco tiempo hay recrecimiento. ¿De acuerdo? Bien, proceso anaerobio, bueno, ya lo hemos estado viendo, precisamente ese punto, tratamiento con cal y otros compuestos químicos, composteo. ¿Cuál es la ventaja del composteo? Bueno, pues el composteo generalmente es un proceso natural que si le damos las condiciones de aireación, vamos a hacer que esa biomasa que se encarga de degradar los contaminantes genere calor. Y si controlamos el parámetro temperatura mayor de 55 grados centígrados por un tiempo determinado, vamos a inactivar no solamente microorganismos patógenos, sino también huevos del minto, ¿sí? Y vamos a cumplir satisfactoriamente para obtener un lodo tipo A. Bien, verbicomposteo, aquí no necesitamos airear ni nada. Las mismas lombrices hacen los túneles a través de los medios, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Aprovechan esos contaminantes, los digieren y desprenden un residuo inerte que se llama humus, con unas características mucho mejores que el composteo convencional. ¿De acuerdo? Entonces tiene ciertas ventajas. Y la incineración, pues se aplica solamente en aquellos países donde el suelo es muy caro, ¿sí? Y no hay forma, entonces lo que se hace es incinerar en una proporción, pero el problema es que ahora con la contaminación del aire tenemos que cumplir con cierta normatividad para evitar contaminación por los gases que estén generando. ¿De acuerdo? Entonces, estos son de los procesos que se pueden aplicar. Bien, aquí hay un ejemplo. En el caso de la planta de Culiacán Norte, que tiene un gasto de operación de 1.533 litros por segundo, ¿sí? Observamos que seguramente esta planta, cuando se diseñan las plantas de tratamiento, pues muchas veces no se hace la proyección de población y el crecimiento, y por lo tanto, a los 5 años o a los poco tiempo, se rebasa la capacidad hidráulica y la capacidad orgánica y por lo tanto hay que optimizar o rehabilitar el sistema de tratamiento.
Una forma sería, si no tenemos el espacio, bueno, pues aplicar algún proceso de tratamiento primario avanzado para ayudarle al proceso biológico a mejorar el sistema de tratamiento. Y por lo tanto vamos a tener lodos, propiamente lodos combinados. Aquí en este caso tenemos en la sedimentación primaria 15 kilogramos por metro cúbico, pero al espesarlo cuadruplicamos 5 veces, lo concentramos y tenemos 60 kilogramos por metro cúbico. El agua que se está retirando la regresamos a la planta de tratamiento para seguir su proceso y el lodo lo tratamos gestión anaerobia con una producción de biogás en una variación. ¿Por qué esa variación? Porque la calidad del agua y del lodo no es constante, ¿de acuerdo? Es variable, por eso las eficiencias de las plantas de tratamiento no exactamente son el 80-90%, están dentro de un rango de un 20 más menos porcentaje, por esa variación de la calidad. Si en la calidad del agua varía, en el lodo va a variar también y por lo tanto la materia orgánica, que es la responsable de la transformación de esa materia orgánica hacia metano, CO2 y demás gases traza, pues entonces vamos a tener una variación de biogás de 60 al 90% con una composición. Si hay una buena transformación, a lo mejor vamos a tener un 60-65% de gas metano, 35% de CO2 y el 1% de trazas de ácido sulfídrico, de hidrógeno, de vapor de agua, y esos elementos, principalmente el sulfídrico, pues son los que nos van a generar problemas si nosotros queremos producir electricidad, ¿sí? Porque es un gas sumamente corrosivo. Bien, entonces ahí el lodo, sí, la parte del lodo, bueno, pues lo vamos a deshidratar y esa deshidratación lo vamos a ayudar con un agente polielectrolítico, ¿sí? Y ¿cómo vamos a determinar esa concentración? Pues vamos a hacer igual pruebas o vamos a aplicar lo que nos diga el proveedor, cuál es la concentración adecuada, pero hacemos esas pruebas para dosificar la cantidad óptima. Así como en un proceso aerobio necesitamos saber la cantidad de oxígeno que tenemos que utilizar para reducir costos, porque muchas veces están utilizando 3 miligramos por litro cuando no se está aprovechando con 1.5, es más que suficiente. Entonces, imagínense si están utilizando 2.5 miligramos por litro de oxígeno. El costo se le está llevando bastante alto. Entonces es importante, eso es lo que hace falta, optimizar los parámetros de control de los sistemas para eficientarlos y obtener una buena eficiencia. Bien, y entonces aquí tenemos ya vamos a generar 73.5 metros cúbicos por día de biosólidos, ¿sí? Seguramente con un 85% de humedad. Tenemos digestión anaerobia a las condiciones normales, no termofílicas, por lo tanto, este seguramente es un lodo B o C. ¿Y hacia dónde va? Hacia un relleno sanitario, que no se le está dando el uso que se debería de hacer, ¿sí? Si nosotros aprovecháramos todos los lodos que se generan, por lo menos la estimada, para reducir la erosión, para la producción, sería otra situación financiera, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí, esto pues es lo que sucede en los procesos anaerobios. Es importante conocer, es un proceso complejo, realmente es una caja negra la digestión anaerobia porque intervienen gran cantidad de especies y géneros de microorganismos, ¿sí? Pero aquí podemos resumir en 4 puntos importantes. Como los lodos son propiamente particulados, y las bacterias para poder aprovecharlo necesitan primero solubilizar y los lodos hay que hidrolizar. Lo primero que hacen las bacterias es hidrolizar, romper las estructuras para convertirlos posteriormente en otro compuesto más simple, ¿sí? Y esos compuestos más simples, pues entonces van a irse transformando hacia la parte acidogénica, metanogénica y finalmente la mineralización, que es la parte de formación de metano, ¿sí?
Bien, y esto lo podemos ver precisamente, bueno, aquí el primer paso, es precisamente esa materia orgánica que está formada por carbohidratos, proteínas y lípidos, y cada uno de ellos tiene un grado de biodegradabilidad diferente. Lo primero es hidrolizarlo, o sea, las bacterias generan sus propias enzimas, así como en un sistema de tratamiento de aguas. Cuando nosotros empezamos a poner en contacto esa biomasa con el agua, necesitan un tiempo de adaptación y de aclimatación para que se pueda estabilizar. Lo mismo sucede en los lodos, ¿sí? Necesitan esos tiempos, pero les cuesta más trabajo porque no está en forma soluble. Está en forma insoluble y por lo tanto necesitan solubilizarla para que pueda pasar a través de su pared celular y a poderlo aprovechar. Bien, posteriormente se lleva a cabo la oxidación de esa materia orgánica, forma ácidos grasos de diferentes tipos, dióxido de carbono, hidrógeno y amoníaco. ¿Sí? Tercero, los ácidos grasos de cadena corta son convertidos a acetato, gas, hidrógeno y dióxido de carbono. Finalmente viene la metanogénesis, que es precisamente la formación de metano. ¿Sí? Bien, y aquí hay algo bien importante: en condiciones anaerobias la fracción de materia orgánica convertida a masa celular es de 2 al 25%, mientras que en condiciones aerobias es tan alta, entre un 60 y un 70%. Por eso la alta producción de lodos en un proceso aerobio y la baja producción en un proceso anaerobio. Y el proceso anaerobio, pues como les vuelvo a repetir, esta es una modalidad. La otra modalidad puede ser un sistema lagunar, iniciando con una laguna anaerobia. O sea, un proceso anaerobio, entre más contaminación tenga, funciona mejor. Por eso las plantas de tratamiento de aguas de tipo municipal, que son concentraciones débiles, cuesta mucho trabajo el arranque, a menos que se use un inóculo para cortarlo, generalmente de 3 meses a mes y medio, a veces hasta 5 meses llega a llevar, sin inóculo. Bien. La que sigue, bueno, ese es el proceso realmente lo que está pasando, ¿no? Tenemos la materia orgánica, las proteínas, los carbohidratos, y vienen diferentes transformaciones. Entonces, es una caja negra. Todavía hay mucho que investigar en el proceso anaerobio. Y finalmente, bueno, la transformación a metano principalmente. A las unidades de tratamiento. Como les vuelvo a repetir, lo más simple, ¿sí? Pero más problemático, más costoso y más tiempo el tratamiento, pues es precisamente sin agitación y sin temperatura, a condiciones normales, y eso hace que tengamos tiempos de retención muy largos, que haya separación de fases. Si tenemos la entrada del agua o del lodo, tenemos el tiempo necesario para que se estabilice. Los procesos los podemos también aplicar por lotes o continuos o semicontinuos. Cuando no hay agitación, no hay temperatura, pues hay separación de fases, hay una formación de espuma, hay una formación de biogás y hay que retirar el sobrenadante y los lodos que han estado sedimentados y que entran en descomposición y que van a estabilizarse parcialmente, ¿sí? Porque hay que ver que los lodos que se generan de los procesos anaerobios propiamente están parcialmente estabilizados, ¿sí? Y hay que darles un posterior tratamiento para transformarlos ya sea a clase A o clase B, ¿sí? Bien, la otra situación puede ser en una etapa como el que vimos anteriormente, o puede ser en 2 etapas, en donde la primera etapa tiene mezclado, calentamiento. ¿Qué hace la temperatura? ¿Para qué nos sirve la temperatura? ¿Por qué es más eficiente? Porque las velocidades de reacción de las bacterias son mucho más rápidas. Nosotros como seres humanos, cuando hace frío, no tenemos ganas de trabajar. Igual los microorganismos eso hacen. Si tienen las condiciones de temperatura y hay un buen mezclado porque hay un buen contacto, no hay separación de fases, hay mayor eficiencia, mayor producción porque las reacciones son más rápidas, ¿sí? Y eso es precisamente importante. Entonces, eso hace que estos reactores operen a alta carga, por temperatura y por mezclado. Bien, pero se puede hacer esa separación. En un primer reactor se hace la mayor degradación y se completa precisamente con una segunda etapa, en donde en este caso pues se reducen los largos tiempos de retención de una sola etapa, donde no hay mezclado ni hay temperatura. Los tiempos de retención hidráulica son menores, el espacio es menor, la producción de biogás es mucho mayor,
menores problemas operativos, menores costos de operación y disposición, y eso es lo que analizamos. Bien, desde el punto de vista de control, el pH es de los más importantes. Un parámetro de control también es potencial de óxido de reducción. Entre más negativo sea el proceso, es más reductor, ¿sí? Más probabilidad de transformación de esa actividad metanogénica de la materia orgánica a transformación a biogás. Algo bien importante es el control, porque se nos puede acidificar. Si no hay capacidad amortiguadora, la alcalinidad en los procesos anaerobios es sumamente importante, porque precisamente nos mantiene el rango el pH dentro de cierto rango. Si se nos acidifica, volverlo a arrancar nos puede costar 3 o 4 meses. Entonces hay que tener un control mucho más estricto ya a estas escalas. Bien, entonces los rangos mesofílicos, 30 a 35 grados, termofílicos 5 a 56 con sus extremos, tiempo de retención de 10 a 15, la composición del biogás, tenemos metano en un 65-70% y dióxido de carbono. Entonces, esto tiene una capacidad energética menor que si nosotros lo concentramos. Si nosotros eliminamos el dióxido de carbono, se concentra el metano a un 90-95% y eso nos va a dar mayor capacidad calorífica, ¿de acuerdo? Mayor generación de calor y mayor generación de electricidad. Bien, el problema que tenemos es los gases que se van a generar, que generalmente es el 1%, y está compuesto por sulfídrico, ácido sulfídrico, vapor de agua, CO2, hidrógeno, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso necesitamos la purificación para poder, si nosotros vamos a utilizarlo para generación de electricidad. Bien, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el caso de la ciudad de La Paz, un caudal de 423 litros por segundo, ¿sí? Son reactores propiamente de concreto. Si ustedes han revisado la información, por ejemplo, de Atotonilco, también son de concreto, nada más que tienen un recubrimiento para aislar, ¿sí? Para evitar la transferencia de calor y hacerlo más eficiente, ¿sí? Entonces tenemos aquí los tanques cerrados con sus líneas de entrada y salida de lodo y su línea de biogás, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos este otro, que es en San Pedro Mártir, perdón. Ay, me regresé. Que es en San Pedro Mártir del Oro, es la planta norte. Esta es una información de 2012. El tiempo de retención es de 15 días. Está operando a temperatura mesofílica de 35 grados. La tubería café es la de la alimentación de lodo. El caudal de agua residual tratable es de 560 litros por segundo. Tenemos una producción de lodos en base seca del 90 toneladas por día, ¿sí? Producción de biogás de 300 metros cúbicos por día con 2 digestores con cubierta fija, una caja de limpieza de biogás que se usa cloruro férrico como agente secuestrante de ácido sulfídrico que nos está causando porque se está utilizando para generación de energía eléctrica, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en este caso, Culiacán Norte, también es un proceso de tratamiento de agua que tiene un reactor anóxico, ¿sí? Y la producción del biogás. Tenemos aquí atrás los digestores y, bueno, hay forma de que tenemos que acumular ese biogás que se está generando, porque se está generando, que es un proceso continuo, tenemos que almacenarlo para poder posteriormente utilizarlo, ¿sí? Tenemos aquí una situación característica por la parte esa de, ¿cómo se llama? En la parte del Estado de México, es una planta de tratamiento a base de Rafa. Esta planta pues se construyó, ¿sí? Se construyó como un reactor Rafa, pero resulta ser que no hubo alcantarillado porque no se previó toda esa situación. La planta quedó abandonada, se equipó, ¿sí? Se equipó, nunca se arrancó y por lo tanto tampoco se hizo, esto ya fue después, pero esta es la unidad quemadora porque ya estaba se compró precisamente para la transformación y la reducción del CO2 y transformarlo y aumentar la concentración de metano. Entonces sucede muy frecuentemente. Bien, entonces una planta de generación, una planta de generación, esto es en una planta también en Querétaro, tenemos aquí su sistema. Fíjense ustedes, aquí el proceso anaerobio, desde el punto de vista de tratamiento de lodos, requiere personal
de diferentes profesiones, desde electrónicos, programadores, biólogos, ¿sí? Químicos, ambientalistas, es una multitud de gente que interviene. Una persona no lo podemos hacer. Mientras unos hacemos el diseño del proceso, otros hacen la construcción. La construcción es importante porque, como ustedes pueden ver, son generalmente de concreto. Hay cargas que tienen que soportar, se tienen que hacer estudios de mecánica de suelos, se tienen que ver las cargas para que no haya asentamientos. Si hay asentamientos, las unidades de tratamiento no funcionan y por lo tanto todo se refleja en el tren de tratamiento de aguas y de lodos, ¿sí? Entonces aquí hay que intervenir. La parte de cultura del agua también es importante, hacer participar a la población para saber los beneficios que vamos a generar de la aplicación de un sistema de este tipo o del que sea, es también importante para que lo pueda aceptar. Se han diseñado plantas de tratamiento anaerobio, pero como no operan correctamente, se generan olores, ¿sí? Gases. ¿Y qué es lo que pasa a las poblaciones? Muchas veces se diseñan las plantas, se selecciona el sitio y en ese momento, pues la población estaba un poco alejada, pero como no se previó la proyección ni la actividad comercial, pero resulta ser que a los 2-3 años esa población ya acercó a la planta, como sucede aquí en la Ciudad de México. Y entonces, si es una planta de este tipo y no se controla, ese ácido sulfídrico, esos gases que se están generando y los olores y características demás afectan. Esto ya ha sido muy estudiado en el extranjero. Países desarrollados saben todos esos problemas que pueden generar. La misma disposición de los lodos que se disponen a rellenos sanitarios deficientemente son fuentes de contaminación, tan es así que las poblaciones cercanas ya tienen problemas de piel, problemas de ojos, problemas de enfermedades gastrointestinales y los trabajadores mismos que están expuestos a los gases, metano, CO2 y demás, es un problema. Aquí tenemos una experiencia, por ejemplo, en una planta en Ciudad Valles, unos sistemas lagunares, no se previó la situación para cuando se hizo la limpieza. Y lo vemos también en Valle de Bravo, tiene muchas fosas sépticas, ¿sí? Muchas fosas sépticas que propiamente están abandonadas. Cuando se hace el mantenimiento se debe dejar un cierto tiempo de ventilación antes de hacer, porque de otra manera uno se expone al metano, el metano es inerte, no tiene olor y nosotros estamos respirando y nos produce sueño y no despertamos jamás, ¿sale? Entonces esa situación es importante. Bien, pero para que vean la complejidad de los equipos, todos estos son de importación que nos tienen que costar un gran valor económico, ¿sí? Entonces necesitamos hacer esa evaluación económica para saber si nos conviene la cogeneración, porque eso nos va en las plantas grandes generalmente reduce los costos en un 40-60% del consumo energético, ¿de acuerdo? Uno de los problemas que se tienen es que el residuo de electricidad, pues no lo podemos aprovechar ni comercializar porque tenemos una normatividad que le da toda la autoridad a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces no la podemos comercializar si ellos no lo permiten. Entonces ese es otro punto que se tiene que abordar para que se pueda ser autosuficiente en una planta de este tipo. Bien. Las condiciones de los parámetros, bueno, pues el biogás producido, este es de literatura, ¿de acuerdo? Los demás que les he presentado, pues ya son propiamente de la realidad, ¿sí? Generalmente el biogás producido se genera 1.1 metro cúbico de biogás por cada kilogramo de sólidos suspendidos volátiles con una concentración de metano de 67, CO2 32. Por eso son las variaciones, por la variabilidad en la calidad del lodo y en la concentración de los contaminantes orgánicos biodegradables en el lodo residual, ¿sí? La capacidad calorífica para esta concentración de metano de 680 a 890 BTU por libras y una tonelada de metano equivalente pues equivale a 23 toneladas de CO2 equivalente con respecto a los gases de efecto invernadero. Bien, el uso de metano de biogás pues es 1 metro cúbico de metano puro tiene un poder calorífico de aproximadamente 35.800 kilojoules. Como el biogás tiene un 65%, entonces más o menos un calor calorífico de los 22.400 kilojoules por metro cúbico, comparándolo con el poder calorífico del gas natural, es de 37.300
kilojoules por metros cúbicos. Entonces, ¿dónde vamos a aprovechar el biogás? Combustible de calderas, ¿sí? Motores de combustión interna que sirven para bombeo de agua, generar electricidad, funcionamiento de los sopladores, son de los más consumidores en los procesos aerobios, ¿sí? Alumbrado de la planta, entre otros. Bien, los lodos de digestión anaerobia mesofílica, vean ustedes las características. Los lodos crudos son de color negruzco, con olor característico. Los lodos ya estabilizados cambian de color, un color cafecito, ya sin olor, dependiendo del grado de tratamiento que tengan, sea aceptable. Bien, una vez que se empiezan a retirar el agua, pues se empiezan a agrietar y en ese momento podemos tener ya una humedad de un 85%, que es el más manejable. Para poder hacer un composteo necesitamos tener al menos humedad de un 80% de agua en el lodo. Bien, en el caso, una vez que nosotros tenemos el lodo estabilizado parcialmente en los procesos anaerobios, lo completamos, podemos completarlo precisamente con un composteo. Y este composteo, pues es precisamente hacerlo en unidades de pilas. Esas pilas hay que mantenerlos, si es convencional o es forzada, vamos a tener que adicionar oxígeno o mediante volteo, ¿sí? Y eso, la digestión anaerobia, cualquier residuo orgánico, sea vegetal, sea orgánico de todo tipo, lo podemos tratar anaeróbicamente, ¿sí? Bien, entonces esa composta mejora y enriquece la estructura del suelo, permite una excelente aireación y retención en el suelo, o sea que esto retiene el agua, ¿sí? Eso reduce la cantidad de agua que vamos a utilizar. Bien, favorece el intercambio físico-químico y biológico de los materiales nutritivos según se requiera de la siembra, aumenta la retención de agua en los suelos, lo que disminuye el consumo de agua, ¿sí? En el caso de un mejorador, fíjense ustedes, aquí tenemos ya ejemplos, ¿sí? Con el uso, aumenta la productividad y mejora la característica del producto, ¿sí? En un 40-60%, aquí lo podemos ver en esta. Esto es un incremento en la producción, ¿sí? Del uso del lodo. Estudios realizados señalan que los lodos residuales tratados dispuestos en suelo mostró efectos favorables sobre la producción de maíz, lo cual se manifestó en un 35% de incremento en el rendimiento con respecto a la fertilización química. Si ustedes revisan las importaciones de fertilizantes, van a saber los costos y las minas de fósforo se están acabando. Extracción y reducir el consumo de importación de fósforo. ¿De acuerdo? Bien, o sea, muchas de esas bacterias lo acumulan, lo podemos retirar. Bien, lo anterior se atribuye a que los nutrimentos básicos, nitrógeno y fósforo, contienen los lodos residuales, ayudaron al incremento en la fertilidad. O sea, mientras no haya cobertura vegetal en esas zonas erosionadas, vamos a tener mucho problema, erosión, sedimentos que van a llegar a las presas y esas presas con el tiempo, con ese incremento de sedimentos, van a reducir su vida útil y se van a volver pantanos. ¿De acuerdo? Y si le sumamos los nutrientes y los contaminantes, pues vamos a tener mucho más problema. Bien, entonces aquí se nota precisamente lo que es incremento en esta producción. Bien, la ventaja de usar estos lodos, pues reducción de los fertilizantes químicos, ¿sí? Mejor aprovechamiento de los nutrientes por las plantas, incremento en la producción agrícola, ¿sí? Mejoramiento en las características del suelo, la porosidad, el pH, la capacidad de intercambio iónico, catiónico, entre otros. Los lodos se pueden usar para controlar erosión suelos. El 63% del suelo está severamente erosionado, ¿sí? Entonces, esa diferencia pues son suelos que todavía tenemos, pero hay que evitar toda esa situación. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos lodos que no están bien o están deficientemente estabilizados? Vamos a generar malos olores. A los campesinos, por eso es otro detalle. O sea, este tipo de lodos, como están concentrados, las aguas residuales, bueno, a veces cuando, por ejemplo, aquí en el distrito, en el Atotonilco, cuando iban a poner la planta de tratamiento, se quejaba la gente, ¿no? ¿Cómo me van a dar agua tratada? Yo la quiero cruda, porque esa me da mejores características. Pues sí, pero lo que pasa es que ahí se va a tratar
pero se va a mantener más o menos la cantidad de nutrientes. Lo que se va a reducir es precisamente la parte microbiológica, que es un problema fuerte. Bien, entonces la emisión de gases, porque son lodos deficientemente tratados, entonces entran en descomposición. Generalmente hay una reducción, una eficiencia de un 60%. Entonces, para alcanzar por lo menos el 80-90%, pues eso es precisamente cuando se disponen y entran en descomposición para completar esa degradación, ¿sí? Y esa transformación precisamente son los gases que se van a producir. Y además son fuente de vectores. Como hay comida, ¿sí? Cuando ustedes hacen un composteo y aplican no solamente materia vegetal, sino también alimentos, hay que tener mucho cuidado porque los roedores y demás organismos pues llegan y hacen un problema, ¿sí? Bien, entonces esa producción de vectores que son generadores de enfermedades. También otra situación es el color de las hojas. Cambia las características, ¿sí? Por el exceso de todas esas sustancias. El desarrollo tardío de los cultivos sobre la aplicación de lodo, rechazo del uso de los agricultores por los problemas de salud y ambientales. Atascamiento. El lodos generalmente son, dependiendo del tipo, pero generalmente son de aspecto chicloso. Entonces hay problemas de transporte y volteo. La aplicación de lodo en terrenos con más del 5% dependiente, cercanos a corrientes, pueden contaminar. No hay seguimiento ni monitoreo. O sea, se disponen y no sabe uno ni qué sucede. Uno de los problemas principales es precisamente si hay presencia de metales, pues pueden ser acumuladores. El proyecto por parte de la autoridad nacional, que en este caso es Semarnat, lo aprueba y posteriormente hay una operación, monitoreo y cuantificación para verificar si realmente se están reduciendo los gases de efecto invernadero, ¿sí? Bien, verificación, y si se cumple entonces se calculan y se verifica realmente si están reduciendo esos niveles y entonces se extienden los CERs o bonos de carbono, que es en dinero, que es la compra y venta. Bien, y la generación y emisión, bueno, tenemos esa materia orgánica, las bacterias anaerobias actúan en presencia de agua y que se genera CO2, metano, nutrientes y algunos subproductos. Y esa oxidación, precisamente a la transformación hacia un valor altamente energético, hacia un contaminante menos energético, ¿sí? Bien, y aquí están los costos de los bonos. Tenemos los principales gases de efecto invernadero. De todos ellos, aunque se genera más el CO2, este es de los más contaminantes que tiene mayor efecto para acumular calor. Bien, y bueno, aquí tenemos un equipo para la deshumidificación y quemador de biogás. Tiene que tener ciertas características. Y finalmente las conclusiones, los residuales son una materia prima de alta carga orgánica biodegradable de producción continua. Entre más crezcamos la población, vamos a tener mayor generación de aguas y de lodos. Y por lo tanto va a haber problemas alimentarios. Entonces, si nosotros tenemos tierras erosionadas, tenemos que recuperarlas para poder incrementar la generación de alimentos. Porque ese es otro de los detalles. Ya hay muchos estudios que demuestran que a corto tiempo va a haber problemas de alimentación, precisamente por todos esos cambios que ha habido del famoso cambio climático y incremento de la temperatura. Bien, los procesos de tratamiento que usan digestión anaerobia generan menor cantidad de lodos residuales comparado con otros procesos. Los lodos residuales estabilizados por este proceso genera menor volumen y contienen nutrientes que mejoran la producción agrícola. Para aprovechar los lodos sustentablemente es necesario completar su estabilización microbiológica. La producción agrícola se incrementa sustancialmente con el uso de los lodos estabilizados y se reduce el consumo de fertilizantes químicos. El biogás que se genera de la digestión, purificado y concentrado previamente, se puede usar para accionar motores, turbinas, calderas, generación de calor, electricidad, entre otros. La digestión anaerobia puede usarse en cualquier escala, teniendo muchos beneficios. La conversión de metano a CO2 obtienen bonos de carbono que representan un valor económico agregado para la planta. Recomendaciones: estructurar programas de apoyo técnico y financiero para manejar y aprovechar sustentablemente los residuos municipales.
difundir el tratamiento de lodos y su aprovechamiento, capacitar a los responsables de las plantas de tratamiento, no solamente en cuanto al control de la calidad del agua, sino también para tratar los lodos generados y comercializarlos. Promover las investigaciones para desarrollar tecnología y propiciar otras alternativas de uso y aprovechamiento de los lodos residuales y generar una norma de aplicación de lodos hacia el suelo agrícola. Y bueno, se los agradezco mucho.